Tucuiricuy, ojos y oídos del pueblo, y lo reitero, ¿no? Yo, César Javier Ojeda Cifuentes, abogado, manifiesto que en el Perú los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, los agricultores, las campesinas, las agricultoras, los comerciantes, los jubilados, hombres y mujeres, que somos la mayoría de la ciudadanía en el Perú, como al igual que en cualquier otro país del orbe del mundo, por lo que con esta mayoría acabaremos con la corrupción y los corruptos en el Perú. Para lograr este fin, este objetivo en el Perú, debemos reformar la Constitución de acuerdo a su artículo 206, para que cuando elijamos al presidente de la República, a los congresistas, a las autoridades regionales y municipales, también elijamos a los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Magistratura, a los jueces y a los fiscales supremos, al Contralor General de la República, a quienes también podamos destituir de sus cargos cuando no cumplen su función constitucional. A continuación, les menciono textualmente tanto las disposiciones constitucionales de nuestros derechos como ciudadanos para reformar la Constitución, como las normas constitucionales de estas autoridades que en el Perú no las cumplen. Artículo 2. Toda persona tiene derecho, numeral 17, a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Han escuchado que de acuerdo con este artículo 2, numeral 17, nosotros, en forma individual o en forma corporativa, todos los ciudadanos, ¿no?, podemos participar en la vida política, ¿no?, para elegir y para revocar, ¿no?, o remover a las autoridades. Acá lo único que se necesita es colocar, ¿no?, que podamos también elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, al Contralor General de la República y a los fiscales y jueces supremos. Artículo 31. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes. Artículo 44. Son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Esto lo están haciendo los presidentes de la República, lo están haciendo los congresistas, los presidentes regionales, los alcaldes, lo están haciendo en cuanto a los que he nombrado, en cuanto a la administración pública, ¿no?, presidente de la República, regionales, alcaldes, las autoridades regionales y municipales. Pero en cuanto a resolver el problema de la administración de justicia, el Tribunal Constitucional, con ese caso de la coima, ¿no?, en cuanto al delincuente alcalde de Chiclayo que paga 160.000 como cuota inicial a 2 miembros del tribunal, y se va a saber mucho más, y también a los jueces y fiscales. Es una porquería la administración de justicia. No puedo hablar en forma general porque lógicamente tendría un error por generalización, pero hay una cantidad terrible de jueces y fiscales. Yo les voy a señalar después los casos,
terribles, ¿no? Por los cuales el pueblo, la ciudadanía, que es la mayoría, porque los pocos son los que tienen dinero. Entonces, cuando aquí se habla de promover el bienestar general, no dice promover el bienestar de unos pocos, no, de todos, o sea, el bien común. O sea, los que tienen dinero no tienen problema porque hacen hasta sus propios caminos para llegar a sus propiedades. Tienen sus propios pozos de agua, tienen sus propios sistemas de alcantarillado, tienen los mejores centros educativos, los mejores centros de salud. Con ellos no hay ningún problema. Se parte particularmente, habida cuenta de las revoluciones de 1776 en Estados Unidos, ¿no? Cuando se desliga del coloniaje de los ingleses, y también en el caso de 1779 con la toma de la Bastilla y todo lo demás que hacen los franceses, ¿no? Con la Declaración de Derechos Humanos. El punto principal es de que no es el bienestar de unos pocos, porque los pocos, los que tienen dinero, lo tienen todo. En cambio, las mayorías, como es nuestro país, no hay caminos, no hay un sistema ferroviario que vaya de norte a sur y de este a oeste, ni hablar, ¿no? No hay colegios, ¿no? En todos los sitios de nuestro Perú, en los puntos principales, no hay caminos, no hay hospitales, ¿no? El caso más degradante desde el punto de vista de la administración pública, que acá en Lima, en San Bartolo, Punta Negra, no hay agua, se tiene que llevar esas cisternas con agua, es el colmo. ¿Esto por qué? Por la cantidad de delincuentes que hemos tenido y tenemos, de presidentes de la República, de congresistas, de alcaldes, ¿no? De presidentes regionales, como se está viendo ahora. Entonces, artículo 45, el poder del Estado emana del pueblo. El poder del Estado emana del pueblo, o sea, de las mayorías. Por eso las mayorías, no es necesario que tomen las armas, solamente, digamos, las disposiciones esas constitucionales, que no las difunden. En este programa jurídico, Tu Jurídico, yo sí las disemino, las esparzo. Artículo 82. El Contralor General de la República es un sepulturero. Solamente viene cuando ya el periodismo de investigación, nada de periodismo de la farándula, deportivo, no. El periodismo de investigación es el que pone sobre la mesa en forma, digamos, ostensible, evidente, ¿no? Los delitos contra el patrimonio del Estado. Dice: la Contraloría General de la República, ¿no? Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Por eso yo digo también, ¿acaso el condenado Luis Castañeda Ocio, como el otro delincuente que hay en Ancas, el presidente regional, ¿no? Se metieron en la caparazón, en el blindaje de la OIM, es una institución extranjera, pero el artículo 55 de la Constitución dice claramente que los tratados o convenciones internacionales forman parte de la legislación nacional, y podríamos decir que la ley general la ley del procedimiento administrativo general establece lo siguiente, ¿no? Para que ustedes más o menos puedan tener en cuenta. Artículo 5 del título preliminar. El ordenamiento jurídico, ¿no? Dice lo siguiente: primero, las disposiciones constitucionales. Segundo, los tratados y convenciones internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Tercero, 2.3, las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. Entonces, y esto también está
en el texto único ordenado del Código Tributario y en otros dispositivos. Entonces yo digo, ¿acaso Luis Castañeda Locio, el que dice si la señora Villarán dice que ha hecho el doble de obras que yo, quiere decir que ha robado 2 veces? O sea, este condenado admite que roba, ¿no? Como el otro desgraciado Sillonis, que está postulando, dice, sí, pero yo robo menos. O sea, señores, señoras y jóvenes en general, no podemos aceptar esta corrupción en el Perú, ni a los corruptos. De ninguna manera, ni siquiera un tratado internacional está por encima de una disposición constitucional, menos el celebrar un contrato con una empresa OIM, o sea, Organización Internacional de Migraciones, ¿me entiende? Que serviría para el caso de Rodolfo Orellana Rengifo, ¿no? Para establecer en qué condiciones se da una ley de migración, por ejemplo. Pero de ahí a que, entonces yo digo, acá hay una subestimación, ¿no? a la inteligencia. Hay muchos que conocemos, yo no sé, ¿no? Por eso yo tenía unas trompeaderas en mi clase, me acuerdo, cuando yo le decía al profesor, acá están copiando, y los que la afectaban me decían, oye, ¿qué diablo? Y me iba a trompear con ellos. Le dije, tú vas a ser un mal abogado. Y cuando he sido profesor de Derecho Tributario y aduanero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en los programas de Ciencia Contable y Derecho, simplemente les anulaba la prueba. Entonces, yo les digo, señoras, señores y jóvenes en general, debemos liquidar, extirpar esta corrupción y a los corruptos. Artículo 93. Los congresistas representan a la nación, o sea, nos representan a nosotros. Artículo 102. Son atribuciones del Congreso, numeral 2, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. ¿Acaso en el caso de Julio Gagó Pérez no se ha abdicado, no se ha renunciado, peor aún, no se ha incumplido este mandato constitucional? ¿Sí o no? Una porquería de parlamentarios, ¿no? Que no cumplen sus funciones constitucionales. Por eso es que debemos de reformar la Constitución, como lo establece el artículo 206 de esta Carta Magna. Dice, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Es necesario que aquellos que nos metamos en este grupo político que permita reformar la Constitución, que contamos con un número suficiente para establecer esta reforma constitucional sin armas, sin ningún problema de belicidad. Continúo. Artículo 110. El presidente de la República es el jefe del Estado, increíble, y personifica a la nación. O sea, cuando Ollantumala promete defender a los agricultores, a las agricultoras de Cajamarca, ¿no? En Bambamarca, etcétera, donde les dijo, yo voy a defenderlos, desgraciado completo, mendaz, mentiroso y de lo peor. Artículo 118 corresponde al presidente de la República, numeral 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Artículo 138, en cuanto a la administración de justicia, que significa darle la razón a quien le corresponde. Esto viene desde una posición aristotélica, por Dios, pasando por Santo Tomás, etc. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial. Se ejerce por el Poder Judicial. Hay un rechazo a la administración de justicia del orden del 90%. Artículo 154.
son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Los no ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias. Esto que se le da como función al Consejo Nacional de la Magistratura, en donde inclusive la Corte Suprema sanciona para destituir y ellos no hacen nada porque están llenos de apristas, de fujimoristas, Maesono y el último que ha salido el aprista, el Vladimir Paz de la Barra, el anterior, el hermano de José Antonio Peláez, Eduardo Edmundo Peláez Bardales, el otro Mancilla, el anterior Jorge Stamburi Lozada, por Dios. Para eso el condenado y delincuente Fujimori, con la alianza de los apristas, modificó la Constitución, ¿no?, para establecer quiénes pueden integrar el Consejo Nacional de la Magistratura. De ahí vienen de las universidades creadas que no cumplen con los estándares, ¿no?, de una posición académica de lo mejor en el mundo, ¿no?, con unas universidades. Yo he visto esa aprista que hay en la cuadra 12 de la avenida Brasil, Simón Bolívar, donde está el que fue el postulante alcalde, que es el vicedecano, creo, Enrique Cornejo. Increíble, por Dios. Es decir, en cualquier sitio ponen una universidad, o sea, el campus, es decir, las condiciones no interesan. Por eso tenían una Asamblea Nacional de Rectores de lo peor, ¿no? Que lo que sí ganan ellos, y por ahí es el lavado de activos, son las exoneraciones tributarias que tienen estos centros educativos superiores. Entonces, el punto tercero, aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos. No lo cumple, no cumple el Consejo Nacional de la Magistratura, no cumple el Poder Judicial. Artículo 159 de la Constitución: corresponde al Ministerio Público, primero, promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. La fiscal de la Nación, la ex fiscal Gladys Marcot Echaíz Ramos, José Antonio Peláez Bardales y este último, Carlos Ramos Heredia, a lo mejor está emparentado también con la fiscal de la Nación, Gladys Margot Echaíz Ramos. Segundo, velar por la independencia. Tercero, representar en los procesos judiciales a la sociedad. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Quinto, ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Yo les digo que tengo casi 40 años de ejercicio profesional como abogado. Uno de los puntos principales de esta corrupción, de esta porquería que se ve de administración de justicia y la impunidad de los corruptos, es precisamente porque la Constitución establece, manda, ordena que el único ente que puede iniciar una acción penal, formalizar la acción penal, es el Ministerio Público, o sea, los fiscales, y particularmente los fiscales de la Nación. Estos tres últimos, los apristas, Gladys Margot Echaíz Ramos, José Antonio Peláez Bardales, que el Consejo Nacional de la Magistratura debió haberlo destituido porque violaba la ley orgánica del Ministerio Público, donde un fiscal no puede intervenir a favor de un denunciado. Y hay una grabación con Mancilla, con Peláez, ¿no?, quien se abstiene, entre comillas, ¿no? Y al final ahí se establece, y yo les he repetido que justo le dice, oye, sí, ese día nos vamos a ver con ella. Ella, lógicamente, como era la conversación con el socio de la aprista, Alberto Quimper Herrera,
con José Antonio Peláez Bardales, que era fiscal supremo en ese momento, ¿no? Era el día del Ministerio Público, en la noche era la reunión, justo mi santo, por eso 12 de mayo. Y sin embargo, estúpidamente, no, pillamente, delincuencialmente, los miembros del Consejo Nacional de Magistratura infieren, deducen, coligen de que se refería ella a una compañera de la universidad porque estaban por crear una institución educativa jurídica. Y aparte lo otro, cuando dice, oye, y has hablado con, le dicen a José, a Tuco, como le dice, Tuco, has hablado con el otro fiscal, oye, ¿sabes qué? Tenía un problema con su esposa y se ha ido rápido, pero no te preocupes. O sea, con todas evidencias de que estaba inmerso en la violación del artículo 20, inciso G, me acuerdo, de la ley orgánica del Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura no hizo nada para destituirlo, pese a tener la norma de manera expresa e inequívoca para destituir a este fiscal supremo. Entonces, por ejemplo, estos tres, se podría decir, hay dos casos donde se pone en evidencia, se demuestra fehacientemente que estos inclusive no han aplicado un artículo 424, que es hasta delito, cuando el fiscal no ejercita derecho penal, lamentablemente. El artículo 424, si no me acuerdo, no, ese es el problema, pero dice en castellano también, ¿no? Creo que ya estoy llegando a él. Dice, el fiscal que omite ejercitar la acción penal será reprimido con pena privativa y libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años. Qué bien se han salvado los fiscales de que no sean 5, porque hasta 4 no tienen prisión efectiva, ¿verdad? Yo creo que hasta se debiera modificar esa disposición. Por ejemplo, en el caso, hay dos casos, ¿no? Uno de ellos es el que el delito de peculado cometido por los 4 hijos del expresidente delincuente Alberto Fujimori. Fujimori es presidente del Perú, o sea, son Keiko, Hiro, Sachi y Kenji, quienes con dinero del Estado se pagó sus estudios en las universidades de Norteamérica por más de 3 millones de nuevos soles, por Dios, ¿no? Con lo cual se infringió el artículo 387 del Código Penal y la jurisprudencia y la doctrina, que dice que el intraneus es el funcionario público que entrega el dinero, que en este caso era Vladimiro Montesinos Torres, y quien recibe es extraneus. Y una situación totalmente acreditada en que se han dado estos dos casos con una sentencia de la Corte Suprema, AB3, no me acuerdo muy bien el número, lo hubiera traído, en donde se sanciona a Alberto Fujimori por delito de peculado en su calidad de funcionario público por haber dado 15 millones del dinero del Estado a Vladimiro Montesinos Torres, extraneus. Pero acá cambia la figura, el intraneus es Vladimiro Montesinos Torres quien da el dinero y extraneus son los 4 hijos que reciben estos más de 3 millones de soles. Entonces, como dice acá, Keiko hablaba de que estaba aburrida por estas declaraciones de Vladimiro Montesinos Torres, que había recibido dinero para el gasto de sus universidades. Entonces Montesinos declara que él estaba aburrido, ¿no? O más aburrido que ella cuando tenía que irle a dejar el dinero para sus estudios en Boston, ¿no? Entonces, el marco jurídico está en el artículo 25 del Código Penal, aplicable a los hijos de Fujimori. El que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor, ¿no? O sea que el artículo 387, que dice
el funcionario servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro, o sea, los hijos de Fujimori, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. Respecto al inicio de la prescripción, el artículo 82, numeral 3 del Código Penal establece: los plazos de prescripción de la acción penal comienzan, numeral 3, en el delito continuado desde el día que terminó la actividad delictuosa. Sobre la prescripción, el artículo 80 del Código Penal manda: la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de la libertad. Aquí también habría que considerar lo que ordena el artículo 41 en su parte final de la Constitución Política del Estado. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Esta disposición también habría que cambiarla, ¿no? Para ponerle el cuádruple, de tal manera que Alan García tendría que tener 150 años para liberarse de todos los robos que ha hecho. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura no ha destituido a estos 3 fiscales de la nación, ¿no? Por su incumplimiento constitucional. Y lo que es más grave, está transgrediendo convenios y tratados internacionales celebrados por el Perú sobre la corrupción, totalmente inaplicados, respecto de los cuales el Perú es Estado parte, es miembro de estos tratados. El otro caso es que no se ha formalizado denuncia penal cuando se denunció que la cooperativa Compex, que violaba los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros número 26.702, otorgaba ilícitas falsas cartas fianzas con las cuales se garantizaba obras públicas, como es el caso de los colegios emblemáticos del segundo gobierno del delincuente expresidente del Perú, el aprista Alan Ludwig Gabriel García Pérez, quien con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de ese tiempo, el juez supremo Enrique Javier Mendoza Ramírez, hoy presidente del Poder Judicial, se opuso, ¿no?, a lo que manda el artículo 32 de la Constitución, al referéndum de la segunda iniciativa legislativa de los fonavistas, aduciendo que era un asunto tributario, lo cual era y es totalmente falso. Por un lado, por cuanto que hubo una primera iniciativa legislativa que dio lugar a la ley número 27.677, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 2 de marzo del 2002, en donde tuve el honor de asesorar al Congreso, que luego de mi informe jurídico sobre los proyectos de ley números 864, 1150, ¿no?, 1605 y 1728, se dio dicha ley, pero en donde, si mal no me acuerdo, había un artículo en donde se establecían varias alternativas, varias opciones, ¿no?, como la entrega de terrenos o dinero o pago de impuestos para devolver los aportes a los fonavistas, pero que lamentablemente se omitió en la ley 27.677, por lo que los fonavistas tuvieron que presentar una segunda iniciativa legislativa para lograr que les devolvieran sus aportes. ¿Han escuchado bien claro? O sea que esa segunda iniciativa legislativa que se opuso el actual presidente del Poder Judicial, Enrique Javier Mendoza Ramírez, era precisamente otra, porque en la anterior, la 27.677, hubo una burla contra ellos. Entonces, por otro lado, las dos iniciativas legislativas tienen como fundamento el hecho de que el Tribunal Constitucional anuló la ley dada por el gobierno corrupto de Fujimori, por la cual su dinero se destinaba al Ministerio de Economía y Finanzas. Les puedo decir que
Los fonavistas, el 29 de marzo del 2001, presentaron al Congreso de la República una iniciativa legislativa para la evolución del FONAVI, la cual terminó con la dación de la ley que les he dicho, 27.677, que modificó de manera sustancial su iniciativa legislativa. Segundo, en base al artículo 32, numeral 2 de la Constitución y el artículo 41 de los derechos de participación y control ciudadanos número 26.300, los fonavistas solicitaron la convocatoria a referéndum nacional para la aprobación del proyecto de ley de devolución del dinero de FONAVI, ya que el párrafo final de dicho artículo 32 no los alcanzaba. El artículo 32, numeral 2, el párrafo final y el precitado artículo 41, a continuación se los reproduzco. Artículo 32, numeral 2 de la Constitución. Pueden ser sometidas a referéndum. Segundo, la aprobación de normas con rango de ley. No pueden someterse a referéndum las normas de carácter tributario. Artículo 41 de la Ley de Participación Ciudadana 26.300. Si la iniciativa legislativa fuera rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso conforme a esta ley, se podrá solicitar iniciación del procedimiento de referéndum, adicionando las firmas necesarias para completar el porcentaje de ley. Eso fue lo que pasó. La ley 26.677 no consideró las alternativas de devolución de los aportes a la FONAVI. Inclusive me sacaron la vuelta a mí, ¿no? Porque sí estaba esa ley, era un artículo 8º, me acuerdo. El Jurado Nacional de Elecciones, mediante resoluciones 1215-2006, Jurado Nacional de Elecciones del 7 de julio del 2006 y 1278-2006, Jurado Nacional de Elecciones del 20 de julio del 2006, presidido por ¿quién? Por el juez supremo Enrique Javier Mendoza Ramírez, siendo miembro también en ese tiempo, ¿saben quién? Gastón Soto Ballenas. Cuando yo era profesor, yo tenía los documentos donde se me pagaba, no lo que me correspondía por las clases que yo daba. Y uno de los que ahí aparecía era Gastón Soto Ballenas. Increíble, por Dios. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente la solicitud de referéndum, basándose de que era inconstitucional, ya que el artículo 32, parte final de la Constitución, ordena que las normas de carácter tributario no pueden ser sometidas a este procedimiento y que el desembolso por concepto de FONAVI tiene naturaleza tributaria. ¿Me entienden ustedes? El Tribunal Constitucional, en sus sentencias expedientes 1078-2007, procedimiento de amparo, y 03283-2007, procedimiento de amparo del 3 de septiembre del 2007, declaró, primero, fundada la demanda para convocar a referéndum para la aprobación del proyecto de ley de devolución del dinero a los trabajadores que contribuyeron al FONAVI, y dos, nulas las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones número 1215-2006 y 1278-2006 del Jurado Nacional de Elecciones, debiendo el Jurado Nacional de Elecciones emitir nuevo pronunciamiento en cumplimiento del artículo 32.2 de la Constitución. Este proyecto de ley versa sobre la propiedad de los fondos del FONAVI, ya que el Tribunal Constitucional, en su sentencia del 11 de mayo del 2001, expediente número 001-1999, acción de inconstitucionalidad, declaró inconstitucional el artículo 6.2 de la ley 26.969, por el que dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas asumiera los fondos del FONAVI que eran de propiedad de los fonavistas. O sea, el delincuente Alberto Fujimori no solamente asesinaba, sino también robaba, ¿no?, a los fonavistas, por Dios, la mayoría de la tercera edad, maldito desgraciado. Consecuentemente, con lo declarado por el Tribunal Constitucional, el proyecto de ley o iniciativa legislativa de los fonavistas para pedir el referéndum no es de carácter tributario, sino constitucional, por cuanto que la propiedad está prevista en los antedichos artículos de la Carta Magna. Entonces, acá también puedo decir que el Tribunal Constitucional, con sentencia número 5180-2007, proceso de amparo
del 7 de enero del 2008, declaró improcedente otra demanda de Fonavistas de Tarma que solicitaban dicho referéndum, ya que los artículos 5, numeral 6 y artículo 6 del Código Procesal Constitucional impiden al Tribunal Constitucional pronunciarse nuevamente sobre el fondo del asunto debido a sus dos sentencias anteriores emitidas el 3 de septiembre del 2007. En el punto 7 de esta sentencia se señala lo siguiente, que en consecuencia lo resuelto a través de la sentencia 1078-2007 y 3283-2007 como procesos de amparo del Tribunal Constitucional debe ser acatado y ejecutado conforme a lo señalado por el artículo 22 del Código Procesal Constitucional antes citado o establecido en los fundamentos 2, 3 y 4 de la sentencia del Tribunal Constitucional 1546-2002, acción de amparo, y fundamentos 14 a 17 y 23 de la sentencia del Tribunal Constitucional número 4080-2004, acción de AC. Quiere decir que las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional a las que se ha hecho referencia en el considerando 5 deben ser ejecutadas por el juez de la demanda, lo que sin embargo no ha ocurrido. En tal sentido, lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones mediante resolución 260-2007 de fecha 21 de diciembre del 2007 y el procedimiento del cual emanó resulta nulos de pleno derecho de acuerdo a lo señalado por el inciso 1 del artículo 10 de la ley 27.444, ley del procedimiento administrativo general, toda vez que se ha desnaturalizado el procedimiento predeterminado por la ley, arrogándose una competencia que no tiene. En consecuencia, corresponde al juez ejecutor requerir al Jurado Nacional de Elecciones para que dicte la respectiva resolución conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional y, de ser el caso este último, admita la iniciativa legislativa para su sometimiento a referéndum y sea luego el órgano competente el que lo convoque en tiempo, condición y modo necesario de acuerdo a lo señalado por el artículo 44 de la ley 26.300, ley de los derechos de participación y control ciudadano, modificado por el artículo 2 de la ley 27.250. A continuación le puedo señalar los artículos 5, numeral 6, 6 y 22 del Código Procesal Constitucional que aplica el Tribunal Constitucional en su sentencia 5180-2007. Artículo 5, causales y procedencia. No proceden los procesos constitucionales cuando se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional. Artículo 6, cosa juzgada. En los procesos constitucionales solo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo. Artículo 22, actuación de sentencia. La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. Consecuentemente, con lo declarado por el Tribunal Constitucional en forma repetida, reiterada, tautológica, el proyecto de ley o iniciativa legislativa de los fonavistas para pedir el referéndum no es de carácter tributario, como lo aseveraba, como lo afirmaba el presidente del Jurado Nacional de Elecciones de esa época, Enrique Javier Mendoza Ramírez, con la alianza, con la complicidad de Gastón Soto Ballenas, que es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Por cuanto que la propiedad está prevista en el artículo 70 de la Constitución. El Estado protege la propiedad según el artículo 70 de la Constitución. Yo les voy a leer justo lo que dice este artículo 70 de la Constitución. El derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza. Entonces, ¿este presidente del Poder Judicial es ignorante? No, sino quería apoyar a lo dicho por el delincuente presidente del Perú, Alan Ludwig García Pérez, que él dice que ama al pueblo, pero sin embargo el pueblo que había pagado esta aportación, él se lo negaba para no menguar, no disminuir, ¿no?, las arcas presupuestales.
Era un dinero que debía que reintegrarse, devolverse. Pero este delincuente presidente, ni hablar, solamente él piensa en aquello que lo favorece. Entonces, esta administración de justicia que hay en el Perú, todavía yo puedo tener más casos. Por ejemplo, yo tengo un caso en donde una fiscalía, precisamente la primera Fiscalía Superior Penal de Lima, no tengo el nombre de esta señorita, pero nunca me olvidaré. Esta era una acción que se había hecho contra una familia natal por delito contra la fe pública, porque ellos habían utilizado una segunda declaratoria de herederos en que justo mi poder Dante, que era una de las hijas de un causante de su padre que murió dejando muchas empresas, muchos bienes inmobiliarios. Entonces ella era menor de edad. ¿Y qué hicieron? La madre, Consuelo Rodríguez, viuda de Natal, sus hijos Elizabeth Ann, ¿no? Gladys Regina, Amelia Consuelo, Carlos Alberto, José Antonio, Diego Hernán Natal Rodríguez, ellos en otro juzgado sacaron una declaratoria de herederos, y con esa declaratoria de herederos, es decir, comenzaron a hacer una serie de transferencias. Ellos se apoderaron de las empresas. Más aún, el padre tenía un cáncer cerebral, y cuando la madre inicia un proceso de filiación, ellos mismos manifiestan y presentan los documentos, ¿no? Periciales de médicos en donde decía que estaba descerebrado. Sin embargo, en esa fecha él firma a ruego. Increíble, una persona que está descerebrada puede rogar a alguien para que sea su testigo. Sin embargo, con ese documento, ¿no?, comienzan a transferir muchos millones de dólares, ¿verdad? Creo decenas de millones de dólares. Imaginen que tenía una empresa, unos transportes de carga. Yo me acuerdo en esa época, estamos hablando del año 83, 84, una cuadra tenía 100 en una sola empresa. Y ellos precisamente montaron, particularmente Gladys Regina, natal de Mansur, ella la que llevaba a los Estados Unidos y tiene empresa allá con lo que ha sacado acá. Ellos comenzaron a disponer de todo el dinero de todas las empresas. Yo presenté, como yo inicié una acción de alimentos porque era una menor de edad, estaba en los Estados Unidos y se encuentra ella allá, necesitaba dinero para estudiar. Nunca le dieron un sol, un INTI, un nuevo sol. Yo presento esta denuncia y una fara cubilla, pese a que ya se había iniciado la acción penal contra ellos por un fiscal, porque yo digo, tampoco no puedo errar por generalización, pero esta fara cubilla declara que ya prescribió. ¿Y saben por qué? Porque dice que ya desde el año 1983, ya, no, el problema es que están todavía los bienes, y por lo tanto era un delito continuado, permanente, porque ellos habían logrado tener la propiedad de estas empresas y de los inmuebles, por lo tanto el delito era permanente. Pero ¿cuánta plata habrá de por medio? ¿No? Si se pudiera levantar y esta Fiscalía Superior confirma la queja de derecho de conformidad con el artículo 12º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es similar a la apelación en el Ministerio Público, y yo precisamente yo digo, con esta porquería de dictámenes del Ministerio Público, es necesario, señoras, señores y jóvenes en general, que reformemos la Constitución para que seamos nosotros los que nombremos
a los jueces y fiscales supremos, nombremos a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para extirpar a estos malos jueces, a estos malos fiscales. También el asunto de Ticona Postigo, ese que ahora está involucrado con la Aranda en el caso del grupo mafioso del abogado Rodolfo Orellana Rengifo. Yo les digo, él como miembro de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, en un caso en donde yo demuestro que se me había quitado mi teléfono 4330879 con una sentencia falsa emitida por un juez prevaricador, que ha intervenido a favor de Alan García. El nombre de un día lo encontré, por Dios me ha liberado de decir, por Dios, que lo iba a levantar en peso, ¿no? Soller. Él miente y dice que yo, en esa época yo pagaba más de 700 soles, era cliente preferente de Telefónica, y en mayo del 2003 hago un financiamiento y lo pago, ¿no? Y llego y mantengo mi número hasta noviembre, en que nuevamente tengo problemas cuando el cliente no paga, simplemente me produce a mí también una moratoria, mejor dicho, una demora en mis obligaciones. Entonces pido, cuando ellos me quitan en noviembre del 2003 y en enero del 2004, en donde cuando yo reclamo, digo a Telefónica, ¿por qué me han quitado el teléfono? Porque un cliente me dice, ay, doctor Ojeda, yo he tenido que prescindir de usted porque tenía un asunto importantísimo, y resultó que cuando yo llamaba al 4330879 me dijeron, había una grabación que decía, ese teléfono no existe. Y usted sabe, los médicos, los abogados, y tuve que optar. Y así me pasó en muchos casos. Por eso es que yo hice un juicio por indemnización por lucro cesante. Y me mostré mi declaración del año 2003 y no pude lograr llegar al mínimo para presentar mi declaración jurada del año 2004. Pero este condenado de Soller, presidiendo la Sala Civil, pese a que el juez, un doctor Andrés Tapia, que ahora está conformando con él una sala, declara fundada en parte. Es más, por esta razón me han quitado las páginas amarillas Telefónica, porque siempre hablaba del monopolio de Telefónica. O sea, esta ha sido una represalia, el resultado, la consecuencia, el corolario de mis reclamaciones, que no se podía aceptar que un gobierno delincuencial como Fujimori de un monopolio de esta naturaleza a un servicio telefónico. Muchos perdieron, más de 300.000 perdieron sus teléfonos por esta empresa. El caso es de que yo interpongo el recurso de casación porque la sentencia con la que se declara, se revoca la sentencia y ordena que yo le pague a Telefónica costas y costos. Increíble. Interpongo el recurso de casación y la sala presidida, ¿saben por quién? Por Ticona Postigo. Declara improcedente. He presentado una acción de amparo, gano en el Tribunal Constitucional, baja la sala y nuevamente la sala. Y si es que no le pido que se abstenga, y ahí están los otros apristas, ¿no? Salazar, me acuerdo, y otras más, nuevamente vuelven a, lógicamente, yo tengo que iniciar nuevamente una acción judicial y la Corte Suprema, ¿no? De Derecho Social y Constitucional, y lo que es más grande, uno de los vocales de los jueces supremos le pregunta al abogado de Telefónica, dígame usted si el recurrente César Javier Ojeda Cifuentes ha autorizado, hay un documento que él haya aprobado que Telefónica le cambie el teléfono en noviembre del 2003, ¿ya? ¿Sabe que los impresos son de, oiga, le estoy preguntando así simplemente si él autorizó que le cambiara el teléfono? No, pero los documentos, oiga, por tercera y última vez,
el recurrente en esta acción de amparo, el actor, el demandante César Javier Ojeda Cifuentes, dio facultad, prerrogativa para que le cambiara el teléfono. No, se acabó. Con esa resolución se ha ordenado a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema que emita nueva resolución. Me acaban de notificar para que yo vaya a informar. Es el colmo, ¿no? Han debido señalar día y hora. Estoy yendo este lunes para que pongan día y hora, porque este asunto del año 2004, más de 14 años. Inclusive ese día yo le dije a este señor Ticona Postigo, oiga, usted tiene que abstenerse porque presidiendo usted esta sala, y además usted tiene un código procesal civil ahí que usted reproduce las declaraciones de otros procesalistas. Se demoró media hora media hora, con ese bagaje, con ese acervo de conocimiento jurídico, por Dios. Entonces, y el otro caso que tengo yo es el de Mercedes Aranda Cañote, esta jueza del cuarto juzgado de reo en cárcel. ¿Por qué razón? Porque una Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, tremenda delincuente con 28 denuncias penales con su hijo y otros más, su pareja, ahí había asociación ilícita para delinquir, y en el único caso, precisamente yo tenía en otra radio mi programa y yo ahí declaraba lo mismo. Entonces pude lograr que por primera vez todos sus casos en que robaba era como reos libres. Conmigo se fue a la cárcel 1 año en Chorrillos. Y el otro que había causado el robo era su hijo, Jair Santiago Miranda Rojas. Este era gerente de Casamiro Perú Express, que le vende a un señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza un camión HD 120 del 2007 Hyundai. Contrato que se elabora el 6 por una abogada que también, gracias a Dios, la fiscal superior ha ordenado que se tienen que reabrir las investigaciones, no se puede declarar el archivamiento. Por eso, gracias a Dios, hay fiscales, ¿no? Porque ya la otra fiscal ya había ordenado el archivo definitivo. Dije, oiga, si se han equivocado, en lugar de mandar al tercer juzgado penal donde está la causa penal, han mandado al 45, de ahí pasó al 4. Entonces, en ese interín, ella resuelve el archivo. Felizmente esta fiscal superior, ¿no?, revoca el dictamen y le ordena proseguir contra esta Mara Carelli Benavides Florencio, que es una de las miembros con un notario Fernando Medina Raggio. El caso es que yo demuestro que hay documentos, como por ejemplo, yo he sido profesor de Derecho Tributario, la documentación y pagos de las detracciones del impuesto general a las ventas y el pago a cuenta de impuesto a la renta, porque el señor que se murió como consecuencia de este robo que le hacen estos dos delincuentes, que ahorita la jueza del tercer juzgado penal en Lima tiene que determinar la responsabilidad penal, porque yo he señalado Jayer con este señor, el agraviado, más un señor Espichán y el hermano que firma el contrato, es por $43,000, y el 8 de febrero él paga $5,000 y entrega un cheque diferido por $38,000, que después es cambiado por $33,000 por un cheque gerencia del Banco Continental a favor de Casamiro Perú Express. Hay emails de una broker, una señorita María Antonia Ontiveros Contreras, que felizmente declara. Además están los emails donde en el email de Carmela Eulogia con su hijo Jair Santiago Miranda Rojas dicen que el comprador es el señor Javier Enrique Gutiérrez Huiza, que el precio es $43,000, dan su número de DNI y con esos números se hace el contrato, que después el día 8 que van a la notaría Fernando Medina Raggio firman, y él, los tres, firma
el que garantiza la operación con el cheque, el hermano que es Marcos Rubén Gutiérrez de la Compañía Nacional de Servicio de Empaque, ¿no? Firma el vendedor Javier Santiago Miranda Rojas y firma el comprador. El señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza paga 45 soles en la notaría de Fernando Medina Raggio, ¿no? Por las legalizaciones de las tres firmas, 45, o sea, 15 soles a cada uno. Pero la notaría le entrega este contrato a la delincuente que ya es sentenciada en este proceso, Carmela Eulogia Rojas de la Cruz, ¿no? Quien utiliza este contrato y hace que los $33,000 para una de sus empresas, Transrobal, ¿no? SAC, ¿no? Es porque ella, en su condición de representante de esta firma, ¿no? Contrató 3 camiones, dentro del cual era este de placa H31835. Un contrato del 1 de octubre del 2010 de este camión, para decir que esos $33,000 que se había pagado por el agraviado eran por un contrato de alquiler donde estaba este camión. Por eso también yo he denunciado, y está en el 6º juzgado penal, esta denuncia por delito contra la fe pública contra este notario, Fernando Medina Raggio, que permite la entrega, pese a que el señor va conmigo el 12 de abril, va a la notaría y le dice, no, el contrato se lo entregamos a la señora Carmela. Pero oiga, si yo tengo acá mi boleta de venta, sí pues, pero lo hemos entregado a él. Y precisamente ella escanea las firmas del señor Roosevelt, ya para, el caso es de que esta jueza, con lo que termino, Mercedes Aranda Cañote, me imagino Aranda como la jefa de la OMA, ¿no? Con todas estas pruebas, declara irresponsable este delito a Jair Santiago Miranda Rojas. Yo la denuncio y la OMA, que ha hecho, no encuentra responsabilidad. Entonces, en este marco de porquería de administración de justicia por parte de jueces y fiscales, deben ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, reformar la Constitución para nombrar miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces y fiscales supremos y Contralor General de la República, para acabar con la corrupción y con los corruptos. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.